Bueno, queremos analizar estos cambios de criterios y las cifras entregadas en el último balance con la doctora, infectóloga de la red Christus UC, Cecilia Vizcaya. ¿Cómo le va, doctora? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué le parece, lo primero, los cambios de criterio que ha establecido la mesa del Consejo Asesor, digamos, del COVID-19? Me parecen bien porque efectivamente hemos ido viendo con el tiempo que los síntomas son más amplios que los síntomas iniciales y que mucha gente no tiene fiebre y sí tiene síntomas. Por lo tanto, también sucede que hay pacientes que tienen solo fiebre, otros pacientes tienen fiebre y estos síntomas, que es mucho más fácil pensar en el diagnóstico, ¿cierto? Pero también hay pacientes que presentan solo síntomas y que no son necesariamente síntomas evidentes de síntomas respiratorios, como por ejemplo la diarrea, la anosmia y la ageusia, que son la falta de sentido del olfato y del gusto, que es muy brusco, y hay personas que tienen solo ese síntoma y es lo que uno piensa inmediatamente en la enfermedad. Entonces, ayuda a ampliar las posibilidades y que no se nos pasen pacientes, que no pase que una persona consulte, por ejemplo, por diarrea y compromiso del estado general y no se piense en coronavirus. Y ese paciente no se testea y después está contagiando a otras personas. ¿Te fijas? Porque por vía respiratoria esa paciente igual puede contagiar a pesar de que los síntomas no sean respiratorios. O sea, Entonces, una persona que, por ejemplo, tenga una diarrea debiera consultar igual por coronavirus, se le debiera hacer un PCR. es posible por los nuevos criterios. Yo quisiera ver la definición exacta que pongan ahora en la página web, que necesitamos tener la lista, pero efectivamente hay pacientes que tienen primero diarrea y posteriormente se van agregando otras cosas que a uno lo hacen sospechar. En general, lo más frecuente es que no sea solo la diarrea el síntoma, pero puede ser el síntoma más relevante inicialmente y que después uno vea que el paciente tiene una infección por el virus del COVID. Claro, algo digamos, más vinculado con lo respiratorio, digamos, más tradicional. Efectivamente, claro. Inicialmente yo ya tengo casos de pacientes que efectivamente partieron con un cuadro diarreico, nunca se pensó en coronavirus y posteriormente empezó a aparecer lo respiratorio varios días después. Entonces hubo varios días de desfase en el diagnóstico y recién se sospechó, por ejemplo, a la semana, a los 10 días, cuando ya estaba con dificultad respiratoria. Entonces es importante que lo tengamos presente para que sea mucho más claro que no se nos pasen pacientes. Necesitamos encontrarlos a prácticamente todos para controlar la transmisión también y para estar más precavidos y que si ellos empiezan a tener síntomas de complicación, rápidamente consulten. Doctora, ¿14 días es suficiente? ¿Para qué? Para pasar la enfermedad. No estoy hablando de los casos graves, porque hay gente que lleva ¿contagio? Con ventilador mecánico un mes, pero me refiero a un tránsito normal de la enfermedad. Por ejemplo, una persona que es asintomática, ¿en 14 días pasa? ¿Es suficiente? En general, una persona que lleva 14 días con síntomas muy leves, la mayoría de las veces esa persona ya está recuperada, se piensa, y en lo que se ha visto, que en general esas personas ya no están contagiando, no es algo que esté demostrado por completo. Entonces el problema de eso es que si uno es muy categórico y dice 14 días exactos, efectivamente hay pacientes que todavía tienen PCR positiva a esa altura, pero infrecuentemente se ha visto en los estudios que hay hechos hasta ahora con pocos pacientes, la mayoría de las veces después del día 9, los pacientes que uno toma muestra respiratoria y toma cultivo, en que uno puede ver que el virus está vivo, no pasa después del día 9. Por eso que se plantea que el día 14 ya es un día seguro. Esto, como en medicina, nada es 100%, y este virus lo conocemos hace recién 4 meses, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que ser precavidos, pero una persona que ha tenido síntomas leves o no ha tenido síntomas, a los 14 días de hecho el diagnóstico no debiera estar contagiando. Eso es lo más probable. O sea, bueno, eso se ha planteado ya por la autoridad, que no es necesario hacer un PCR de salida, pero sí el examen de anticuerpos de la inmunoglobulina G, que debería practicarse de forma más masiva. Es muy probable que se termine haciendo de forma más masiva. El gobierno compró, yo tengo entendido, entre 1 millón, ayer dijeron 1,5 millones, algunas partes salían en la prensa, pero lo que sucede es que si uno tiene que focalizar ese examen. Si lo hacemos en un lugar en que no ha habido pacientes con coronavirus, lo más probable es que salga negativo y no nos va a servir. Necesitamos focalizarnos en el lugar en que nos parezca más probable. Por ejemplo, como decía el ministro, en pacientes que tuvieron cuadros muy sugerentes, pero que la PCR salió negativa. Y esa posibilidad existe. Entonces, si tú a las 2 o 3 semanas de iniciar los síntomas le tomas IgG a ese paciente y sale positiva, tú confirmas en forma retrospectiva que muy probablemente el cuadro que tuvo fue coronavirus.
Entonces, en ese grupo de pacientes vale la pena hacerlo. En personal de salud, por ejemplo, que nosotros estamos muy expuestos al virus, y por ejemplo ha pasado que el personal de salud evidentemente al comienzo tuvo contacto con pacientes positivos sin las medidas de precaución completas. Ese personal de salud es muy probable que pudo haberse contagiado. Esa es la persona que tú a las 2 o 3 semanas, idealmente a las 2 semanas para que pueda volver a trabajar también y no tiene síntomas. Por ejemplo, tú le tomas el EGG, sale positivo y tú dices, ¿sabes qué? Tú tuviste el virus pero en forma sintomática. Eso da una tranquilidad y como decía el ministro, al menos se sabe ahora que pudiera ser que por 3 meses esa persona no enferme de nuevo, muy probablemente no va a contagiar. Esto, como te digo, no es 100%, pero todo es de probabilidades. Es muy poco probable que contagie, es muy poco probable que vuelva a enfermar. Y eso es muy bueno para tener eso. No, y además que evidentemente hay gente que si queda inmunizada, ya sea mínimo 3 meses, como dice el ministro, o posiblemente un año, evidentemente va a ser muy útil desde el punto de vista de la labor médica, desde el punto de vista de todo tipo de labores. El cuidado de los adultos mayores, entre otras cosas. Doctora, una pregunta desde la ignorancia más absoluta, y usted por favor corríjame y réteme si es necesario. Si yo me vacuno contra la influenza, ¿tendría que dar positivo a la inmunoglobulina? No, no, la inmunoglobulina es específica para coronavirus, SARS-CoV-2. Esa es la idea. La idea de las inmunoglobulinas, hay exámenes que buscan inmunoglobulinas totales, pero ese es para ver el número total de inmunoglobulina G que uno tiene. Pero esta es una inmunoglobulina específica para este virus y se ha visto que es bastante específica, se equivoca poco. Por lo tanto, si a ti te sale positivo es porque tuviste infección por ese virus y no por otro. Perfecto. Ahora, por supuesto, en un examen validado, y ahí es donde hay siempre discusiones en este momento, porque hay varias marcas circulando y no estamos seguros cuál de todas son las más de mejor calidad. Entonces, distintas universidades, centros médicos están testeando estas inmunoglobulinas para asegurar que sean buenas y que sean sensibles y específicas. El ministro ha hecho un esfuerzo enorme todos los días para explicarnos a los periodistas y a todo el mundo que este no es un examen rápido para saber si tengo coronavirus, sino que si ya tuve el virus. Exactamente. Entonces, por ejemplo, es bien complejo porque el tener IgG positiva habla muy probablemente que tú llevas 14 días en contacto con el virus, más o menos, eso es lo más frecuente. Claro. En promedio, el día 14 aparece IgG, que es la de larga duración. Entonces, si tú tienes IgG positiva, es muy probable que llevas 14 días ya con la infección, por lo tanto, es muy probable que ya no contagies. Esto, como te digo, es muy probable, no es 100% seguro. Claro. ¿Okay? Pero efectivamente da una mayor probabilidad. Doctora, bueno, se ha dicho y se ha repetido que vamos a aprender a vivir con este virus y probablemente esta sea una emergencia que dure varios años en la medida que no conozcamos bien el virus. Si es que vamos a quedar inmunizados por 3 meses o vamos a quedar inmunizados por un año o para toda la vida. Pero lo más relevante para superar esto parece ser encontrar de una buena vez la vacuna, ¿no? Exactamente. Yo creo que hasta que no tengamos una vacuna disponible y que nos podamos poner la mayoría de la población, que sea una vacuna que la tengamos disponible, digamos, nuestra vida va a ser diferente. Y vamos a tener que, yo estoy aquí sola en mi oficina, por eso que estoy sin mascarilla, ¿cierto? Pero el distanciamiento social va a tener que ser permanente, vamos a tener que usar mascarilla todo el tiempo, vamos a tener que ser mucho más precavidos con los pacientes. Por ejemplo, nosotros ahora le estamos testeando a todos los pacientes antes de operarlos, de algo un poco más electivo, no urgente, le hacemos PCR para estar seguros que no tenga el virus y no sea peor para el paciente operarlo y, por supuesto, el equipo de salud no se exponga. En las embarazadas le estamos tomando PCR antes del parto, justamente también para detectar esos niños que pudieran estar en contacto con su mamá, niños chiquititos, y seguirlos posteriormente. Tenemos que estar muy atentos y esto va a durar mucho tiempo. Y nosotros tenemos la mala suerte, en cierto sentido, que estamos empezando el otoño. Nos queda todo el otoño, todo el invierno, nuestro periodo anual más difícil de los virus respiratorios, los otros, ¿cierto? El sincicial, la influenza. Tenemos que estar muy alertas y los cuidados van a ir poco a poco soltando algunas zonas, después ver cómo funciona la infección en ese sector. Vamos a poder ver en otros, es posible que los lugares que estuvimos en cuarentena nos vuelvan a poner más adelante, porque esto puede volver a reincendiarse, digamos, la transmisión, y esto va a ser, sí, un buen tiempo. Doctora, hay una cifra que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que evidentemente me parece que es una buena noticia. Usted es la experta. Tenemos más recuperados hoy día que casos activos. ¿Cómo leemos ese dato? Lo que pasa es que depende de la cantidad de pacientes que sean, y eso uno lo debe, y dónde están,
por ejemplo, porque es posible que se hayan recuperado los de una zona y en esa zona haya menos transmisión, pero resulta que todos los enfermos estén en otro sector y se esté transmitiendo muchísimo. Efectivamente, que tengamos más recuperados o más personas de más de 14 días de diagnóstico, dejémoslo así, versus personas recién diagnosticadas, eso es mejor. Y es bueno porque estamos manteniendo un número de infectados bastante estable. Y por supuesto que si mantenemos la cantidad de infectados nuevos, la cantidad de que se vayan entrando al grupo de sanos, por supuesto que va a ser mejor. Y eso es súper bueno para la población y porque nosotros necesitamos que ese número sea estable. Es más importante el número de pacientes nuevos de los que han salido. ¿En qué sentido? Que a mí me interesa más cuántas personas pudieran descompensarse y requerir UCI. Claro. Y ese es el número que tenemos que estar atentos y pendientes permanentemente para que estemos atentos en todos los servicios de salud en forma más focalizada y sepamos dónde puede haber problemas. Por ejemplo, en Punta Arenas, que se hizo muy bien, ¿cierto? Ellos detectaron que estaban con una transmisión muy importante y dijeron, nosotros no vamos a tener suficiente cupo de UCI para atender a toda nuestra población. ¿Qué hacemos? Primero empezamos a trasladar pacientes en forma precoz y por otro lado empezamos a implementar más camas de UCI. Por eso que el Ministerio tiene centralizados los ventiladores nuevos para ir llevándolos donde se necesiten y no que estén en un lugar en que no haya enfermos, ¿cierto? Absolutamente. Y si por otro lado no logramos, el ventilador no es lo único importante, es mucho más importante el doctor, el kinesiólogo, la enfermera, que sean capaces de atender, y la TEN, ¿cierto? Que sean capaces de entender, es la cama de UCI y la cama crítica que tengamos disponible. Entonces, en ocasiones hay lugares en que no vamos a tener más doctores que sepan de esto. Nos estamos capacitando y todo. Yo soy infectóloga, te fijas, pero yo no me dedico todo el tiempo a ver pacientes en ventilación mecánica. Entonces, si llega un punto en que en mi hospital necesitemos hacer eso, van a empezar nos están empezando a formar a todos para que todos aprendamos de este tipo de requerimientos para que apoyemos a los pacientes. Todo lo aprendimos, ¿cierto? Mientras estudiamos, después en la beca pediatría yo también lo veía, pero ahora yo no me dedico a eso, entonces yo no estoy viendo pacientes en ventilador. Pero si después se necesita, es posible que varios de nosotros tengamos que ir para allá a apoyar. ¿Te fijas? Cada cama UCI es un mundo, doctora. Sí, 1.000.000 de gracias. No es solo el ventilador. 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros. No, gracias a ustedes, hasta luego.